No quieren decir qué pasó con el coronel. Ay, Dios mío. ¿Qué está pasando en nuestro país? Lo que te voy a contar no lo verás en ningún otro lado. Agárrate porque esto está de infarto. La noticia que nos tienen guardada es más escabrosa que un culebrón de los que te engancha desde el primer capítulo. En una entrevista explosiva que se ha convertido en tema de café, chisme y política de esquina, un funcionario de la Unidad Nacional de Protección, al que llamaremos el director, no tuvo pelos en la lengua para contar cómo vivió un panorama tan oscuro que hasta los rumores de barrio parecen cuentos de hadas al lado de esto. Sí, así de fuerte. En una especie de confesión, entre nervioso y sardónico, este director dejó claro que el miedo que siente por su seguridad no es paranoia, sino una consecuencia directa de las turbias maniobras que ha sido testigo. Habló con una chispa que ni el más enérgico de los charros podría igualar. Este hombre nos mostró el lado B de la política que no nos gusta ver, ese que está más lleno de intrigas que las novelas de las tardes. El coronel Dávila, que en algún momento fue visto como el héroe de la verdad, queriendo develar todo lo que sabía en una carta, se convirtió en víctima de un poder que prefiere enterrarlo incómodo bajo toneladas de mentiras. Pero tranquilos, que de eso les voy a hablar con más detalle. Antes de entrar en materia, te invito a suscribirte a nuestro canal. No te olvides de dejar tus comentarios. Dime qué piensas de todo esto, porque, como dicen por ahí, esto está más enredado que una arepa sin mantequilla. No te quedes con la duda, comparte tu opinión que aquí leemos todo. Dale clic en la campanita para que no te pierdas ni una sola de nuestras locuras. Y ahora sí, metiéndonos de lleno en el meollo del asunto. Imagínate que este director está viviendo algo así como una pesadilla política. Si lo pensáramos bien, este man parece un personaje sacado de un libro de ficción, pero lamentablemente, lo que cuenta está tan cerca de la realidad que da miedo. Lo que te quiero decir es que el coronel Dávila, quien en su momento se presentó como el valiente que quería revelarlo todo en una carta, fue silenciado de una forma tan brutal que hoy en día parece más un mito urbano que un caso real. Pero no es un cuento, esto es el pan de cada día en la vida política del país. Aparentemente, altos mandos en el gobierno decidieron que esa misiva no vería la luz, tal como los que se esconden tras el telón de las promesas vacías. Una jugada tan enredada que hasta el más astuto de los detectives tendría dificultades para descifrarla. Lo que me da risa, o más bien tristeza, es como el director, con un tono casi de broma, habla de todo esto. Yo me casé con la tarea de modernizar esta unidad, dijo. ¿Modernización, hermano? Si lo que estamos viendo es más bien una burla a la modernidad. Mientras el país se vende como un ejemplo de progreso, algunos en el poder se encargan de apagar las voces que podrían incomodar a los que están detrás de las cortinas. La transparencia que tanto se promete se convierte en humo, en excusas baratas y, lo peor de todo, en historias que ya ni siquiera sorprenden. ¡Qué vaina, parce! Imagínate la escena, el país se llena de discursos sobre lo moderno, lo nuevo, lo transparente, pero mientras tanto, algunos se pasean por los pasillos del poder, escondiendo lo que no quieren que veamos. Ay, esto es como ver una película mala, donde la verdad se disfraza, se esconde y, para no variar, termina perdiéndose entre tantas mentiras. Y lo que más sorprende es que este director nos suelta un bombazo tras otro, diciendo que hay gente muy cercana al líder de turno que está al tanto de estas jugadas, de estos secretos que, si se revelaran, harían tambalear todo el castillo de naipes en el que se sustentan. Lo peor de todo es la pregunta que queda en el aire, ¿por qué no se ha hecho algo al respecto? Porque, después de tanto tiempo, es ahora cuando se decide romper el silencio. ¿Qué cambió? Pues, según este director, la respuesta es simple, se cansó. Cansó de ver cómo los de arriba mueven las piezas para seguir con su show. Cansó de ser parte de un sistema que se niega a ver la verdad, y sobre todo, cansó de ser un espectador más de una farsa política. Y aquí viene lo que me da más risa, pero que al mismo tiempo da tristeza. La verdad sale de la boca de los mismos que están atrapados en el sistema. Este funcionario nos muestra lo que muchos ya sabíamos, pero que nadie se atreve a decir en voz alta. Mientras unos intentan vendernos el futuro brillante de Colombia, otros, en el fondo, están tapando con las manos lo que no quieren que salga a la luz. Y eso, mis amigos, es lo que realmente duele. Que la política se haya convertido en un teatro de marionetas donde las personas que deberían buscar la verdad y la justicia son las mismas que se prestan para tapar el sol con un dedo. Yo, personalmente, estoy agotado de tanto ver cómo la política se convierte en una comedia de enredos. Como decimos los colombianos, esto está más enredado que una arepa sin mantequilla. No hay claridad, no hay justicia, solo excusas y maniobras para salir del paso. Y lo peor de todo es que, mientras tanto, el pueblo sigue pagando las consecuencias de esa descomposición interna. ¿Te imaginas lo que estamos viviendo?
La verdad está ahí, delante de nuestros ojos, y a pesar de eso, seguimos teniendo que esperar hasta que alguien se atreva a gritarla sin miedo a lo que pueda pasar. Y ya para terminar, te dejo la pregunta en el aire, ¿qué opinas de todo esto? ¿Realmente crees que vamos a seguir viviendo así, entre mentiras y promesas vacías, o finalmente será el momento en que todos nos plantemos y digamos basta? Porque la verdad, con este panorama, ¿quién no se siente un poco en el limbo? Yo, por mi parte, estoy de acuerdo con este funcionario que no se aguantó más el circo y soltó la sopa. ¿Y tú, qué opinas? Déjame tus comentarios, porque este tema da para hablar mucho. No olvides suscribirte y darle like a este video. En mi opinión, el relato que se presenta en este párrafo es tan cargado de tensión y denuncia que resulta casi imposible pasarlo por alto sin cuestionar la estructura política y la forma en que se manejan los hilos de poder en Colombia. La historia del coronel Dávila, el testimonio del funcionario de la Unidad Nacional de Protección, y la crítica directa a las actuaciones del gobierno no solo nos invitan a reflexionar sobre el contexto en el que estamos viviendo, sino que nos enfrentan a una verdad tan incómoda como innegable: la política colombiana sigue siendo un juego de poder, manipulación y encubrimiento. Primero, debemos entender la magnitud de la denuncia que se hace. Aquí no estamos hablando de simples errores de gestión o decisiones políticas equivocadas. Se está poniendo sobre la mesa un sistema de complicidad que no solo obstaculiza el acceso a la verdad, sino que impide cualquier tipo de rendición de cuentas. El caso del coronel Dávila, al que se hace referencia como una suerte de héroe que fue apartado del escenario por intentar revelar una verdad que incomodaba a ciertos sectores del poder, es el símbolo de lo que se ha convertido en una práctica común en la política colombiana: la manipulación de la información y la ocultación de hechos que no convienen a la narrativa oficial. Es cierto que en el relato se utiliza un tono sarcástico y ácido, que da la sensación de que el director de la Unidad Nacional de Protección se muestra cansado y hasta desencantado con un sistema que ya no le ofrece más opciones que la denuncia pública. Lo que se nos presenta es un funcionario que, a pesar de estar directamente involucrado en el proceso de protección de la vida de los ciudadanos y en la modernización de la institución, se ve atrapado en una red de intereses y de encubrimiento político que lo ha llevado a la conclusión de que lo único que puede hacer es romper el silencio. Este es un acto de valentía, sí, pero también una señal de que la corrupción y el secretismo están tan arraigados que incluso los que intentan ser parte de la solución se ven forzados a ser parte del problema. El hecho de que un funcionario de este rango, con un alto nivel de conocimiento de las estructuras de poder, decida exponer esta red de complicidad, plantea una pregunta fundamental: ¿qué tan profundos y arraigados están los problemas de corrupción dentro del sistema político y judicial colombiano? La crítica implícita a la falta de transparencia y la incapacidad de los gobiernos para rendir cuentas es evidente y plantea una paradoja interesante. Por un lado, se nos presenta un gobierno que se muestra como un referente de modernidad y progreso, pero que, por otro lado, esconde su rostro detrás de una cortina de humo que dificulta el acceso a la verdad y a la justicia. Al leer el testimonio del director, uno no puede evitar sentir una mezcla de desconcierto y frustración. ¿Es posible que en pleno siglo XXI aún se sigan ocultando los hechos y manipulando la verdad de esta forma? ¿Es posible que un sistema tan grande y poderoso funcione bajo una fachada de modernidad mientras en sus pasillos se orquestan maniobras para proteger a los culpables? La respuesta parece ser un sí rotundo, y eso es lo que más preocupa: que no solo la mentira se convierte en norma, sino que quienes se atreven a cuestionarla son rápidamente silenciados, como ocurrió con el coronel Dávila. Pero más allá de la indignación que pueda generar este relato, lo que realmente sobresale es la sensación de que los ciudadanos nos hemos acostumbrado a este tipo de situaciones. La política colombiana, que debería ser el espacio para discutir y encontrar soluciones a los problemas que afectan a la sociedad, se ha convertido en una tragicomedia donde las excusas y las promesas vacías se entrelazan para hacer de la corrupción una parte integral del sistema. Lo más curioso de todo es que muchos de los actores que están en el poder parecen estar completamente desinteresados en resolver los problemas reales de la población y, en su lugar, se centran en preservar sus propios intereses a toda costa. Este relato también nos muestra cómo la democracia y la justicia en Colombia se ven constantemente amenazadas por una estructura que prefiere reírse de sus propios errores antes que enfrentarlos. La ironía de esta situación radica en que el gobierno colombiano se presenta ante el mundo como un ejemplo de progreso, mientras que en sus entrañas se esconden prácticas que descalifican cualquier intento de avance. No podemos ignorar que, mientras algunos se pasean por los pasillos del poder hablando de modernización, otros siguen manipulando la información y protegiendo a los culpables de las acciones que deberían ser investigadas y castigadas. La denuncia que se hace en este relato es de una gravedad tal que, en cualquier país que se considere serio y comprometido con la justicia, debería dar lugar a una investigación exhaustiva. Sin embargo, en Colombia, la historia nos dice que la impunidad sigue siendo la norma. Los que se atreven a denunciar las irregularidades son silenciados, apartados o, peor aún, atacados,
como ocurrió con el coronel Dávila. La falta de transparencia y el encubrimiento son parte de una lógica perversa que permea las instituciones y que no parece tener fin. Pero lo que más preocupa es la apatía de la ciudadanía ante estas situaciones. A veces, la noticia de un escándalo político o de corrupción se convierte en solo un chisme más, algo que se comenta en las redes sociales o en las tertulias de café, pero que no lleva ningún tipo de acción real. Y esa es quizá la mayor tragedia de todo esto, que nos hemos acostumbrado tanto a la corrupción, a la falta de justicia y a la manipulación, que hemos perdido la capacidad de indignarnos y exigir que se haga algo al respecto. Este relato no solo pone en evidencia las falencias del sistema político colombiano, sino que también refleja una desconexión creciente entre la clase política y la sociedad. Es urgente que la ciudadanía recupere la confianza en las instituciones y en la justicia, pero para eso es necesario que se haga un cambio profundo en la forma en que se manejan los asuntos públicos. Y, mientras tanto, seguir exponiendo las verdades incómodas y exigir que los responsables paguen por sus actos debería ser el primer paso para romper este círculo vicioso de impunidad y corrupción. En conclusión, este relato es una muestra más de la profunda crisis política y ética que vive Colombia. A través de la denuncia valiente de un funcionario cansado de ver cómo las mentiras se esconden bajo la alfombra, se nos ofrece un vistazo a las entrañas de un sistema que parece más empeñado en proteger a los culpables que en garantizar justicia. En un contexto como este, resulta fundamental que los ciudadanos no pierdan de vista la necesidad de exigir respuestas claras y justas, para que este tipo de situaciones no se repitan una y otra vez.